primer lugar, pues comentar que hay algunos autores que han considerado que la legislación actual en materia de protección de datos, que como sabe la legislación española pues, del año 99 es la transposición, ¿no?, de una directiva comunitaria del año 95 en esta materia, pues debería adaptarse o modificarse para salvaguardar este derecho fundamental, como es el derecho a la protección de datos, en este nuevo contexto tecnológico derivado del tratamiento de datos masivos. No obstante, aunque haya que realizar o adoptar algunas medidas complementarias de índole legislativo, sí es cierto que las autoridades de protección de datos consideramos que deben salvaguardarse los principios clave o principios esenciales en materia de protección de datos en el ámbito del tratamiento de datos masivos, porque si no, pues el derecho fundamental quedaría pues desconfigurado, ¿no? No quedaría suficientemente protegido. ¿De qué principios clave estamos hablando? Pues estamos hablando del principio de limitación de la finalidad del tratamiento, de que nuestros datos personales sean usados exclusivamente para aquella finalidad para la que hemos prestado su consentimiento y con la cual fueron recabados, de principios como el de calidad de los datos y el de minimización de datos, es decir, que los datos que se manejen cuando sean personales para el tratamiento de datos masivos sean datos adecuados, pertinentes y no excesivos, es decir, que solamente se recaben aquellos datos que sean necesarios para realizar ese análisis, o que se tengan en cuenta también actuaciones fundamentales como son que las empresas que manejan estos o que realizan ese tratamiento de datos masivos pues lleven a cabo políticas de transparencia, ¿no? Que informen a los ciudadanos de qué datos están manejando y con qué finalidades están manejando estos datos, para que los ciudadanos puedan ejercer los derechos que la legislación les ofrece, ¿no? El derecho a estar informados de qué datos personales suyos se poseen y con qué fines, si se van a ceder o no, por ejemplo, a terceros con fines comerciales, y el derecho también pues de poder rectificar, corregir los datos erróneos, o incluso el derecho a que se eliminen o se supriman aquellos datos pues que ya no son necesarios para los fines para los cuales se fueron recabando. Es decir, que hay una serie de principios esenciales que constituyen la base fundamental de protección de este derecho fundamental y que creo que en todo caso se deben respetar y se deben mantener. Obviamente pues, los avances tecnológicos suceden de una manera muy rápida, ¿no? Cada día pues, las capacidades de almacenamiento y de procesamiento de datos están en aumento, con lo cual pues, bueno, se trata de formular o de hacer normas que sean lo que se denomina tecnológicamente neutras, es decir, que tengan la capacidad de aplicarse en nuevos contextos de avances tecnológicos, ¿no?, que se vayan produciendo. Bueno, pues el tratamiento de datos masivos supone una serie de desafíos o de amenazas o de riesgos, como lo quiera llamar, para el derecho de protección de datos y para la privacidad en general, porque estamos hablando de el análisis basado en el almacenamiento de ingentes cantidades de datos. Muchos de esos datos son datos de carácter personal, y estamos hablando de procesamiento de datos a gran nivel y de conservación de esos datos en el espacio, o sea, en el tiempo. Y la legislación de protección de datos o la privacidad lo que requeriría es que no se recabaran todos los datos posibles de una persona, sino solamente aquellos datos que fueran los estrictamente necesarios, y que solo se conservaran en la medida o por el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual el afectado o sea, el titular del dato ha prestado su consentimiento. O sea, que ahí se produce un choque entre estos principios esenciales de los que hablábamos y el tratamiento de datos masivos. Lo que sucede es que bueno, pues hay que potenciar también otros dos factores que desde mi punto de vista son claves o son fundamentales, que son el conocimiento
y la concienciación. Por un lado, el conocimiento de los ciudadanos de cuáles son sus derechos en materia de protección de datos y de privacidad para poder salvaguardarlos, para poder ejercerlos, y para ello es necesario que por parte de las empresas y de las organizaciones públicas y grandes corporaciones que están utilizando el Big Data, pues haya una concienciación, ¿no?, de cuáles son esos derechos y unas políticas de privacidad y unas actuaciones transparentes, en el sentido de que ofrezcan a los ciudadanos toda esta información de qué datos suyos se están manejando, para qué fines, si van a ser cedidos a terceros o no, para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de qué datos suyos se manejan, de quiénes están manejando esos datos y puedan prestar su consentimiento o no prestarlo, ¿no? Bueno, pues comentaba que el Big Data supone o implica una gran cantidad de desafíos, ¿no?, para la protección de datos, y uno de estos desafíos es precisamente en materia de seguridad. No podemos negar que la seguridad de los datos es más difícil de garantizar en este nuevo contexto tecnológico en el que estamos manejando ingentes cantidades de datos y procesando datos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos que están ubicados en servidores múltiples, que están almacenados en lugares físicamente muy diversos, de datos que proceden de bases de datos muy diferentes, ¿no?, de fuentes muy diferentes, desde las redes sociales, internet, documentos, texto, libros, fotografías o vídeo, etcétera, y de muchos actores, o sea, y muchos intermediarios que están manejando estos datos. O sea, no solamente está la empresa, digamos, que recaba los datos de sus clientes, sino que luego hay otras empresas intermediarias, los denominados data brokers, que van a hacer análisis de datos masivos para vender los resultados a otras empresas, o las grandes compañías, ¿no?, de Internet, que manejan un gran volumen de datos para realizar predicciones. O sea, hay una multiplicidad de actores que están interviniendo, una gran cantidad de fuentes, y todo esto dificulta, ¿no?, el control en el acceso a estos datos cuando son datos de carácter personal, y eleva el riesgo de que se produzcan las llamadas quiebras de seguridad, ¿no?, de que personas no autorizadas accedan a datos de carácter personal. Y luego está el problema también de la anonimización de los datos. Pues bueno, cuando se está haciendo Big Data, muchas veces se trata de manejar datos que son anónimos, es decir, que han sido despojados de su carácter personal, ¿no? Pero lo cierto es que con el estado de la técnica actual es muy difícil lograr una anonimización irreversible, con lo cual fácilmente se puede volver a reidentificar a una persona a partir de ese dato que ha sido anonimizado, cuando estamos combinando datos o piezas de información de diferentes fuentes o diferentes bases de datos. O sea que hay muchos problemas en materia de seguridad, lógicamente. Bueno, pues en este ámbito algunos autores han hablado de lo que se llama la dictadura de los datos, ¿no? Que es que bueno, estamos o sea, hay un seguimiento tan cercano de todos nuestros movimientos, de todos nuestros datos personales, desde a través de las navegaciones que hacemos en Internet, los periódicos digitales que leemos, los productos que compramos, o a través de múltiples sensores, ¿no?, que se instalan y a través de los cuales pues siguen cuál es nuestro consumo energético en el hogar, cuáles son nuestros hábitos, a qué horas estamos en casa, o sea, a través de Internet de las cosas. O sea, hay un conocimiento un seguimiento tan amplio, ¿no?, de todas nuestras actividades, nuestros hábitos, nuestros gustos, que prácticamente pues lo saben todos sobre nosotros, ¿no? Y este conocimiento pues se utiliza para dirigir en muchas ocasiones, pues, en el ámbito de los negocios, pues, publicidad o sea, para hacer publicidad comportamental, ¿no? Nos dirigen la publicidad exactamente adecuada a nuestros gustos, a nuestras opciones, a nuestros hábitos, a nuestras aficiones. Y así, bueno, pues se puede llegar, según dicen algunos autores, a manipular, ¿no?, nuestro comportamiento, a inducirnos a actuar en un sentido o en otro.
Por ejemplo, pues, si nosotros pensamos que determinados comportamientos van a traer consecuencias negativas para nosotros, pues nos vamos a autocensurar, vamos a adoptar un comportamiento artificial en la red. Por ejemplo, si a la hora de contratar un seguro médico, pues van a hacer este seguimiento de nuestro comportamiento en red, por ejemplo, pues no visitaremos determinadas páginas que están vinculadas con la práctica de deportes de alto riesgo, porque igual nuestra prima de seguro se eleva por ello, o no veremos determinadas series o adquiriremos determinados productos alimenticios que están vinculados a una vida sedentaria, porque eso genera un mayor riesgo de padecer, por ejemplo, determinadas enfermedades cardíacas. O sea, podemos llegar a autocensurarnos, y en ese sentido pues existe también un riesgo. Y ya, pues bueno, ¿dónde pondría los límites? Pues el límite está en que no podemos utilizar el análisis de datos masivos, por ejemplo, para perpetuar o para consolidar determinados comportamientos que conduzcan a pues la exclusión social, la desigualdad. Esto se ve sobre todo, por ejemplo, en el ámbito del perfilado, cuando utilizamos los datos masivos en el análisis predictivo de Big Data para hacer perfiles de consumidores o perfiles de ciudadanos. Y esto ya pues se está haciendo, y en función pues de tu edad, de tus aficiones, de tu sexo, de tu profesión, te incluyen en un determinado grupo de personas con el que tienes unas características en común, y se generaliza un determinado resultado. Por ejemplo, a la hora de conceder un crédito, un banco, pues si hay una persona que está incluida dentro del grupo de personas que por sus características van a proceder al impago del préstamo, pues le pueden denegar ese préstamo sin que a lo mejor haya ningún antecedente de impago ni ninguna conducta concreta del ciudadano en ese sentido, sino solamente basándose en las predicciones resultantes de este análisis de datos masivo. Por ejemplo, para que nos entendamos, si resulta que según el Big Data los estudiantes que sacan malas notas son más propensos a estar involucrados en accidentes de tráfico, pues una compañía de seguros nos va a cobrar una prima mayor si somos malos estudiantes que si somos buenos estudiantes. O sea, son castigos basados en predicciones, no en la actuación real de los ciudadanos. Ahí yo creo que hay que poner ciertos límites. O, por ejemplo, en un seguro médico, como comentábamos antes, pues si se ha hecho un profiling y se deduce que los varones mayores de 50 años son más propensos a padecer cáncer de próstata, por lo tanto su prima de seguro va a ser más elevada, pues por el mero hecho de que un varón tenga más de 50 años ya le van a cobrar pues una prima más elevada, independientemente de que en concreto ese ciudadano nunca llegue a padecer esta enfermedad. Entonces, este tipo de tratamientos, pues hay que tener cuidado con ellos. Y ya si nos vamos al ámbito de la prevención de delitos de la prevención de delitos o del uso por parte de las autoridades públicas para conceder o no una libertad condicional del Big Data, como sucede en algunos estados en Estados Unidos, pues yo creo que hay que tener todavía más cuidado, ¿no? O sea, no hay que olvidar que las predicciones que se hacen no son perfectas, no arrojan resultados perfectos, sino solamente probabilísticos. Es decir, cuando sucede, o sea, cuando se dan ciertas características o concurren ciertas circunstancias, es altamente probable que el resultado sea uno, pero no son relaciones de causalidad exactas, de causa-efecto exactas, y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos aplicando Big Data al comportamiento humano, donde hay un margen que hay que dejar al individuo para respetar pues, su libre albedrío, su capacidad de realizar elecciones morales, elecciones correctas.